Supe que algo andaba mal en cuanto vi los resultados de los análisis de la señora Chen sobre mi escritorio, pero jamás imaginé que eso sería el motivo por el cual perdería todo. Sus servicios ya no son necesarios. Las palabras del nuevo director me golpearon como un balde de agua fría, mientras estaba sentado en su impecable oficina, mirando los papeles de despido que deslizó sobre su escritorio de madera fina. 22 años de mi vida reducidos a un simple recorte presupuestal. 22 años de turnos de 12 horas. De sostener la mano de pacientes en sus últimos momentos. De ser a quien las enfermeras acudían cuando nadie más sabía qué hacer. La salud está cambiando, Roberto. Continuó, sin siquiera mirarme, enfocado en su tablet último modelo. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Necesitamos eficiencia, no sentimentalismos. La forma en que pronunció esa palabra me dio escalofríos. Como si preocuparse por los pacientes fuera una enfermedad. Quise contarle sobre la señora Chen en la habitación 237, sobre cómo venía 2 veces por semana para su diálisis desde hace 5 años, cómo apenas hablaba español, pero habíamos desarrollado una especie de idioma propio para comunicarnos, sobre cómo su hija vivía lejos, en Monterrey, y yo me había convertido en lo más cercano a una familia para ella, en este hospital tan frío, sobre la rara condición en su sangre que yo había descubierto. Algo que no estaba en ningún expediente ni en los libros de texto, pero que poco a poco la estaba matando. En vez de eso, firmé los papeles en silencio. Mi mano, curiosamente firme, a pesar de la rabia que sentía en el pecho. Mientras vaciaba mi casillero, sentía el peso de cada momento vivido en estos pasillos. La noche que me quedé 16 horas seguidas durante el brote de influenza de 2019. Las veces que detecté errores de medicación que pudieron haber sido fatales. Las notas que la señora Chen me daba, escritas a mano y en español imperfecto, agradeciéndome por ver su corazón, no solo su enfermedad. Al pasar frente a la habitación 237, creyendo que sería la última vez, vi su silueta frágil recortada contra la ventana. Estaba despierta, mirando el estacionamiento con esos ojos cansados que ya habían visto demasiado dolor. Cuando me vio, presionó su palma contra el cristal. Yo hice lo mismo desde el pasillo, y por un momento, ese frío vidrio fue lo único que mantuvo mi compostura intacta. Ella movió los labios, diciendo algo que no pude oír, pero entendí. ¿A dónde vas? Forcé una sonrisa y señalé mi reloj, luego la puerta de salida. Mañana. Le respondí en silencio, pero ambos sabíamos que para nosotros ya no habría un mañana. Lo que el director no sabía, y nunca se preocupó por saber, era que la condición de la señora Chen estaba a punto de complicarse, y sus protocolos tan modernos no servirían de nada. Yo había visto las señales en sus últimos estudios, los cambios sutiles que indicaban que su enfermedad rara estaba reactivándose. Pasaba cada ciertos meses como un reloj, y cuando ocurría, solo yo sabía cómo tratarla. Entregué mi gafete de empleado en recepción y salí al aire frío de la mañana, cargando con 22 años de experiencia que no aparecen en ningún manual ni base de datos. Detrás de mí, el hospital seguía con su ritmo mecánico, sin darse cuenta de que acababan de perder a la única persona que realmente entendía a su paciente más vulnerable. 3 días después, cuando la salud de la señora Chen empeoró de manera crítica y la tecnología de punta falló estrepitosamente, ese director entendería la diferencia entre eficiencia y conocimiento humano insustituible. Su primera llamada desesperada llegó a las 2:47 de la madrugada de un martes. El silencio en mi departamento era abrumador. Por primera vez en más de 20 años, no tenía que poner la alarma a las 5:30 de la mañana. No había pacientes que revisar al amanecer, ni resultados de laboratorio que analizar antes de las rondas. Solo un vacío que rebotaba en las paredes como un diagnóstico que no quería escuchar. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el periódico sin realmente leerlo, cuando mi celular vibró con un mensaje de Sara, una de las enfermeras jóvenes a quienes yo había enseñado. «Roberto, algo anda mal con la señora Chen. Sus resultados están rarísimos. Y el doctor Martínez no entiende por qué los nuevos protocolos no funcionan. Ella no deja de preguntar por usted».
Las palabras se volvieron borrosas en la pantalla mientras mis manos empezaban a temblar. Tal como lo temía, estaba ocurriendo. Recordé la primera vez que noté algo inusual en la señora Chen. Fue hace 3 años, durante una diálisis que debería haber sido rutinaria. Su presión arterial subió de repente, pero no como suele pasar normalmente. El médico de guardia quiso aumentarle el medicamento de siempre, pero algo en la mirada de la señora Chen, ese cansancio especial que aprendí a reconocer tras 2 décadas, viendo personas luchar por su vida, me dijo que era diferente. Ese día ella me tomó la mano, sus dedos fríos y temblorosos. «Enfermero Roberto», susurró con su español entrecortado. «Algo anda mal adentro. No es como antes». La mayoría habría pensado que era solo ansiedad de paciente. Yo había aprendido a escuchar aquello que los pacientes no podían expresar. Pasé semanas investigando, revisando artículos médicos poco conocidos, hasta contactando especialistas en otros países. Noches enteras frente a la computadora, siguiendo pistas casi imposibles. Lo que descubrí fue una variante genética rara que afectaba cómo su cuerpo procesaba ciertos medicamentos. No era mortal si se manejaba bien, pero si se trataba con los protocolos estándar durante una crisis, podía desencadenar complicaciones casi imposibles de revertir. El nuevo sistema informático del hospital no detectaba esas anomalías. Para ellos, la señora Chen era solo la paciente 4-7291, con insuficiencia renal común. Nunca la vieron rezar en mandarín antes de cada tratamiento, ni notaron cómo guardaba el gelatín de fresa de su bandeja, porque le recordaba a su nieta en China. Mi celular sonó, sacándome de mis pensamientos. Era el doctor Martínez. «Roberto, sé que ya no debería involucrarlo, pero...» Su voz sonaba tensa, insegura. «La señora Chen está empeorando rápido. Su respuesta al tratamiento no tiene sentido. El director insiste en que sigamos los nuevos protocolos, pero sinceramente, nunca había visto algo así. Ella no deja de preguntar por usted, por su nombre». Cerré los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad posarse sobre mis hombros, como un viejo abrigo. ¿Cuáles son sus signos vitales actuales? Mientras él me leía los números, cada uno confirmaba mis peores temores. La crisis había empezado y la estaban tratando de la peor manera. Cada medicamento la acercaba más al límite. Casi podía ver su confusión, preguntándose por qué los tratamientos que antes la ayudaban, ahora la estaban haciendo sentir peor. «Doctor Martínez», dije con firmeza, mi voz tranquila pese a la tormenta interna. «Tiene que suspender el tratamiento de inmediato. No puedo hacer eso sin la aprobación del director, y él está empeñado en seguir las nuevas directrices. Dice que tus métodos son anticuados». Anticuados. Otra vez esa palabra que me había costado todo. Como si notar los detalles que las computadoras no ven fuera un defecto de carácter. Podía imaginar a la señora Chen acostada en esa cama de hospital, confundida y asustada, preguntándose por qué la única persona que realmente entendía su condición no estaba allí para ayudarla. Esa imagen me apretó el pecho con una mezcla de rabia e impotencia que tenía sabor a metal. «Escúchame con mucha atención», le dije al doctor Martínez, usando ese tono que había utilizado en tantas emergencias. «Si siguen con esos protocolos, ella no pasa de esta noche». La línea quedó en silencio unos segundos. Luego, en voz apenas audible, preguntó: «¿Qué hago entonces?». Pero antes de que pudiera responder, escuché una voz al fondo, la del director, firme y autoritaria. «Doctor Martínez, necesito que se enfoque en los protocolos que discutimos. Es una orden». Doctor Martínez colgó de inmediato. Me quedé mirando el teléfono apagado, sabiendo que, en algún lugar de la ciudad, la señora Chen luchaba por su vida mientras quienes debían salvarla, sin saberlo, la llevaban hacia la muerte. Y el hombre que me había despedido por sentimental, ni idea tenía de que su preciada eficiencia estaba a punto de costarle todo. ¿La ironía? En menos de 12 horas, él sería quien me llamaría, suplicando por esa misma sensibilidad para salvar no solo la vida de la señora Chen, sino también su carrera. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la señora Chen pegado al vidrio, con miedo y confusión marcados en cada arruga. A las 3 de la mañana ya caminaba de un lado a otro en mi sala,
revisando el celular cada pocos minutos por un mensaje que no llegaba. Por la mañana, recibí un texto de Sara que me heló la sangre. La señora Chen tuvo 2 paros en la noche. Está estable, pero apenas. El director trajo especialistas del centro. Nadie entiende nada. Especialistas. Como si sumar más títulos fuera a solucionar lo que 22 años de observación diaria ya me habían enseñado. Yo podría haberles dicho exactamente lo que pasaba. Su cuerpo estaba rechazando los medicamentos estándar, como si fuera un trasplante incompatible. Cada dosis la empujaba más hacia el colapso total. Pero yo no estaba ahí. Estaba sentado en mi cocina, oficialmente irrelevante. El celular vibró de nuevo. Era el doctor. Martínez, ahora escribiendo en vez de llamar. Roberto, necesito preguntarte algo, pero no puedo hacerlo oficialmente. Si tuvieras que adivinar, ¿qué crees que le está pasando? Me quedé un buen rato mirando el mensaje antes de contestar. ¿Cuánto tiempo lleva con el nuevo protocolo de medicamentos? 18 horas. ¿Y cuándo empezaron los episodios de paro? Hace unas 16 horas. El cronograma era perfecto, trágicamente perfecto. Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme. Los medicamentos están peleando entre sí en su cuerpo. Su variante genética hace que los procese de manera diferente. Es como darle a alguien alérgico al cacahuate una barra de proteína. Su cuerpo lo ve como veneno. Veo los 3 puntos, aparecen y desaparecen. Finalmente, ¿puedes arreglarlo? Una pregunta sencilla con una respuesta muy complicada. ¿Podía arreglarlo? Médicamente sí. Profesional, legal, éticamente, considerando mi situación, eso ya era otra historia. No desde aquí, contesté. 1 hora después, sonó mi celular. Número desconocido, pero reconocí la LADA, la oficina administrativa del hospital. ¿Señor Patiño? Habla el director Williams. Su voz ya no tenía el frío autoritarismo de 3 días atrás. Me dicen que ha estado en contacto con parte de nuestro personal por el caso de la señora Chen. El doctor Martínez me buscó, respondí con cuidado. Yo no lo contacté. ¿Sí? Bueno, carraspeó. Su situación se ha complicado bastante. Nuestros especialistas recomiendan transferirla a un centro de investigación en la Ciudad de México. Creen que su caso es demasiado complejo para nuestros protocolos actuales. Transferirla, mandarla lejos, hacerla problema de otro en vez de aceptar que el sistema tenía fallas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ni rabia ni tristeza, pero algo intermedio. Señor Williams, dije, más firme de lo que me sentía. La señora Chen tiene 83 años. No habla suficiente español para defenderse en otro hospital. No tiene familia cerca. Transferirla ahora, en ese estado, sería lo peor para ella. Entiendo su apego a la paciente, pero debemos pensar en lo mejor para todos los involucrados. Apego. Como si preocuparse por el bienestar de una anciana fuera algo malo. Lo mejor para la señora Chen, respondí, eligiendo cada palabra con precisión, es que la traten correctamente. Y eso significa reconocer que los protocolos estandarizados no consideran su variante genética específica. Silencio del otro lado. Casi podía escucharlo evaluando, debatiendo entre orgullo y pragmatismo, eficiencia y efectividad. Señor Patiño, dijo al final, hipotéticamente hablando, si alguien le pidiera asesoría sobre el caso de la señora Chen, ¿qué recomendaría? Hipotéticamente. La palabra flotó entre nosotros como una soga salvavidas que ninguno quería admitir que necesitaba. Hipotéticamente, respondí, recomendaría suspender sus medicamentos actuales de inmediato y cambiar a una combinación muy específica, diseñada para su variante genética. Pero no puedo aconsejarlo oficialmente, ya que ya no soy empleado de su hospital. Pausa. Ya veo. Señor Williams, agregué suavizando un poco la voz. La señora Chen es una buena persona que merece algo mejor que ser víctima de la eficiencia administrativa. Si de verdad quiere lo mejor para todos, debe entender que no todo conocimiento puede digitalizarse. Colgó sin despedirse. Me quedé sosteniendo el teléfono, sabiendo que acababa de trazar una línea. En unas horas, tendría que elegir entre su orgullo y la vida de la señora Chen. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. La pregunta era, ¿lo haría a tiempo? No lo hizo. A las 2:47 de la mañana,
El celular rompió el silencio con su timbre estridente. Yo ya estaba despierto mirando el techo, cuando apareció en pantalla el nombre del director Williams. Ya no era un número desconocido. Ya no había pretextos. Era un hombre desesperado buscando a la única persona que podía salvarlo. Señor Patiño. Su voz era apenas un susurro, despojada de toda la autoridad corporativa que había mostrado días atrás. La señora Chen. La hemos perdido 2 veces en la última hora. El equipo logró reanimarla ambas veces, pero... Cerré los ojos. Pero su cuerpo no responde a la reanimación como debería. ¿Cómo lo supo? Sí, exacto. Podía escuchar el agotamiento en su voz, el peso de un hombre viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se venía abajo en tiempo real. Los especialistas se fueron. Dijeron que nunca habían visto algo así. Señor Patiño, si hay algo que pueda decirnos... ¿Desde dónde me llama? Pregunté. Desde el hospital. He estado aquí toda la noche. ¿Habitación 237? Una pausa. ¿Cómo lo supo? Porque es ahí donde debería estar si de verdad quiere salvar su vida. Me vestí en la oscuridad, mis manos moviéndose con la memoria muscular de 22 años de emergencias. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo elegía regresar. El estacionamiento del hospital estaba casi vacío a las 3 de la mañana. Mis pasos resonaban en el asfalto como un fantasma volviendo a recorrer los mismos pasillos. El director Williams me esperaba en la entrada para empleados, su traje caro arrugado, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido una década en 3 días. Gracias por venir, dijo. Y por primera vez desde que lo conocía, su voz tenía humildad de verdad. No respondí. Las palabras no importaban ya. La habitación 237 era un caos, contenido por el profesionalismo desesperado. Monitores sonaban de forma errática, las enfermeras se movían con urgencia precisa, y en el centro de todo, yacía la señora Chen, su figura pequeña empequeñecida aún más por el equipo que la mantenía con vida. Su piel tenía ese tono grisáceo que conocía bien, el color de un cuerpo que empieza a apagarse. El doctor Martínez levantó la vista al verme entrar. El alivio se notaba en su rostro. Roberto, gracias a Dios. Ya intentamos todo. Sus electrolitos están completamente inestables. Su presión se dispara y no responde a ningún medicamento cardíaco. Me acerqué a su cama despacio. Tenía los ojos cerrados, pero respiraba con dificultad. Cada inhalación una batalla visible. Coloqué mi mano con suavidad en su frente. Algo que los protocolos jamás recomendarían, pero que siempre me decía más que cualquier aparato. ¿Hace cuánto dejaron de darle los medicamentos nuevos? Pregunté. 4 horas, respondió el doctor. Martínez. ¿Y hace cuánto le dieron el soporte cardíaco estándar? 3 horas. Asentí, las piezas encajando como en un rompecabezas que llevaba años armando. Su cuerpo está intentando manejar 3 medicamentos diferentes, al mismo tiempo mientras pelea con una variante genética que lo hace metabolizar todo al revés. El soporte cardíaco que le dan, de hecho, la está empeorando. El director Williams se adelantó. ¿Qué necesita? Lo miré, de verdad lo miré, y vi algo inesperado. Miedo, sí, pero también preocupación genuina por la señora Chen. Tal vez aún había esperanza para él. Necesito que confíe en mí completamente. Sin preguntas, sin dudar. La señora Chen no tiene tiempo para protocolos administrativos ahora. Asintió sin dudar. Durante las siguientes 2 horas trabajé con la precisión nacida de años de entender las necesidades únicas de una paciente, ajustando medicamentos de formas que parecían ilógicas para cualquiera que mirara. Observando respuestas en su respiración y no en las pantallas, usando técnicas que ningún manual enseña, desarrolladas a partir de la observación cercana, no de ensayos clínicos. A las 5:23 de la mañana, los ojos de la señora Chen se abrieron. Su respiración se estabilizó. Los monitores por fin mostraban valores normales. Miró alrededor, la confusión desapareciendo de sus ojos hasta encontrar los míos. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro y apretó mi mano con una fuerza inesperada. «Enfermero Roberto», susurró con su español acentuado. Volvió. «Nunca me fui de verdad, señora Chen», respondí, con la voz más gruesa de lo que esperaba.
Detrás de mí escuché al director Williams soltar un suspiro que seguramente llevaba horas conteniendo. La señora Chen iban a estar bien. Y en medio del caos de esas horas, algo más también se había salvado. El entendimiento de que la medicina no es solo eficiencia y protocolos. A veces se trata de saber que la abuela de la habitación 237 guarda gelatina de fresa porque le recuerda a su nieta, y ese detalle, aunque pequeño, puede ser la clave para salvarla. El director Williams se acercó mientras la señora Chen caía en un sueño tranquilo. ¿Sueño de verdad? No inconsciencia de un cuerpo en crisis. Señor Patiño, dijo en voz baja, le debo una disculpa. Y la señora Chen le debe la vida. Lo miré, a ese hombre que había reducido 22 años de mi trabajo a una cifra en el presupuesto, y sentí algo inesperado. No satisfacción, no revancha, solo cansancio. Director Williams, le dije, lo que necesitamos la señora Chen y yo es que entienda que no todo puede optimizarse. Hay conocimientos que llevan décadas formarse, y hay pacientes que necesitan más que atención eficiente. Necesitan que los vean como algo más que una enfermedad. Asintió, y por primera vez desde que lo conocía, le creí de verdad. 3 semanas después, regresé a la habitación 237, pero esta vez como visitante, no como la última esperanza de una paciente. La señora Chen estaba sentada junto a la ventana, resolviendo un crucigrama en español, algo que nunca había intentado antes de su experiencia cercana a la muerte. Levantó la vista al verme entrar, los ojos brillando con la vitalidad de quien sobrevive a lo que no debía sobrevivir. Enfermero Roberto, dijo, pronunciando mejor que nunca. ¿Me trajo mi gelatina de fresa? Reí, sacando un pequeño envase del bolsillo de mi chamarra. Siempre, mientras lo abría con la precisión de quien aprendió a no dar nada por sentado. Reflexioné sobre cuánto había cambiado desde aquella noche terrible. El director Williams me ofreció regresar, por supuesto. Reinstalación completa, pagos retroactivos, incluso un ascenso a jefe de coordinación de cuidados al paciente, un puesto nuevo creado alrededor de las relaciones de largo plazo que yo defendía. Pero más importante aún, implementó lo que llamó el Protocolo Patiño, un sistema que exigía que todos los expedientes incluyeran notas de observación detalladas hechas por el personal de cuidado a largo plazo, notas que no podían ser reemplazadas por algoritmos estandarizados. No era perfecto, pero era un comienzo. ¿Sabe?, dijo la señora Chen, interrumpiendo mis pensamientos. Mi hija llamó ayer. Primera vez en 6 meses. Eso es maravilloso, respondí, aunque me preguntaba qué la habría impulsado a llamar. Le conté de usted, de cómo me salvó la vida. Se detuvo eligiendo bien sus palabras. Me dijo que quiere volver a Monterrey, para estar cerca de mí. Sentí algo cálido en el pecho. No era orgullo exactamente, sino algo más profundo. Era la certeza de que, a veces, las victorias más importantes no son las que salen en los periódicos, sino las que cambian vidas en silencio. Una persona a la vez. Señora Chen, le dije, usted sabe que no fui yo solo quien le salvó la vida. El doctor Martínez, las enfermeras, el director Williams, todos trabajamos juntos. Ella negó con la cabeza, con esa terquedad suave que ya conocía bien. No, enfermero Roberto, ellos arreglan mi cuerpo, sí, pero usted vio mi corazón. Recordó a mi nieta, mi gelatina de fresa, mi hora de oración. Usted me vio como persona, no solo como paciente enferma. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una bendición, y comprendí que tenía razón. La intervención médica le salvó la vida, pero la conexión humana, eso que el director Williams antes llamaba sentimentalismo, había salvado algo aún más importante: su dignidad, su sentido de ser vista y valorada como alguien más allá de los síntomas. Al prepararme para salir, la señora Chen abrió el cajón de su buró y sacó un pequeño paquete envuelto con cuidado. Para usted, dijo, de mi nieta, que vive en China. Le conté del enfermero amable que siempre recuerda la comida favorita de su abuela. Dentro había un delicado colgante de jade, tallado en forma de corazón. La nota que lo acompañaba, escrita con esmero en español, decía:
Gracias por ver el corazón de mi abuela. Ella habla de usted cada vez que nos videollamamos. Usted le devolvió la esperanza. Tuve que aclarar la garganta antes de poder hablar. Señora Chen, esto es demasiado. No, respondió firme. Es exactamente lo justo. Usted me devolvió la vida. Yo le doy las gracias. Al salir ese día del hospital, pensé en el camino que me había llevado de vuelta al inicio. De ser despedido a ser valorado, de experiencia descartada a conocimiento irreemplazable. Pero la verdadera victoria no estaba en haber tenido razón sobre la condición de la señora Chen, ni siquiera en que el director Williams finalmente comprendiera el valor del cuidado centrado en la persona. La verdadera victoria era el recordatorio de que, en un mundo cada vez más dominado por algoritmos y métricas de eficiencia, todavía hay lugar para el tipo de sanación que ocurre cuando alguien se toma el tiempo de ver realmente al otro. Cuando la medicina se vuelve humana y los pacientes se transforman en personas con historias dignas de ser recordadas. El director Williams lo llamó sentimentalismo. La señora Chen, verlo de verdad. Yo lo llamo como siempre debió ser la medicina. El arte de sanar no solo cuerpos, sino almas. Y a veces, si tienes suerte, ese tipo de sanación te transforma a ti también. Si esta historia tocó tu corazón como la señora Chen tocó el mío, sería un honor que le dieras me gusta a este video, te suscribas a nuestro canal y lo compartas con alguien que necesite recordar que ser visto de verdad es uno de los mayores regalos de la vida. Gracias por dejarme compartir este pedacito de mi camino contigo.